Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hoy en Ezequiel capítulo 30. Vamos a leer el texto y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan los heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebene, caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras, asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel día saldrán mensajeros delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto con el día de Egipto, porque he aquí viene, así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré las riquezas de Egipto por la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y con él su pueblo. Los más fuertes de las naciones serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra, y sacaré los ríos y entregaré la tierra en manos de los malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así dice Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas, y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y en Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Aven y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio, y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo, para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebrantaré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por todas las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano,
Mas quebraré los brazos de Faraón delante de aquel, gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Así que aquí tenemos el texto. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a poner este tiempo en sus manos y vamos a explicar esto. Dice así, bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos permites tu santa y bendita palabra. Y aquí hay textos que sin lugar a dudas pues no tomaríamos en cuenta porque tal vez pensemos que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, Egipto pues es un símbolo del mundo y de lo que hay en el mundo, sobre todo pensando en la gran idolatría y en la gran vanidad de este mundo. Por ello rogamos que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestra vida de tal manera que seamos hacedores de la misma. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida para que dé fruto para la gloria tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, así dice la palabra de nuestro Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nuevamente, la gran importancia de que la palabra es de Dios, no de Ezequiel. En este caso, el profeta Ezequiel va a compartirnos, va a decir lo que le dice Dios, diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad, ay de aquel día. Y bueno, aquí podemos ver claramente que Dios va a proferir este juicio contra la nación. En el capítulo 29 habíamos visto ya la primera parte, pero esto se va a hacer repetitivo en el sentido de que Dios va a reafirmar lo dicho. Cuando Dios va a repetir algunas circunstancias, algunas palabras, algún juicio, es porque viene pronto. Entonces es muy importante, porque algunos dirán, esto ya me lo dijeron. No, es la importancia del por qué lo dijeron, y lo vuelven a decir porque tiene gran relevancia para que lo tomemos en cuenta. Y entonces dice: lamentad. Todavía no sucede, pero lamenten, porque se viene la cosa terrible. Es como cuando de alguna forma en estos tiempos que se habla de una caída económica sin precedentes por las circunstancias del COVID-19, y entonces dice, hay que reactivar la economía, porque si esto sigue así, la economía va a colapsar y se va a venir una crisis mundial. Y entonces la gente lamenta, ¿verdad? Porque dice, ¡ay! ¿Y qué va a pasar con nosotros? Mucha gente perdiendo el trabajo, mucha gente esperanzada en un negocio y no se puede, y de alguna forma Dios así lo permite, pero con propósitos definidos, porque al final de cuentas Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que lo mejor no es en esta tierra, sino en la patria celestial. Y entonces gastamos, ¿verdad?, nuestra energía y nuestro tiempo en este mundo pensando, ¿verdad?, que vamos a vivir mejor, que vamos a tener muchas cosas, que vamos a dejar una herencia, que vamos a recibir una, etcétera, etcétera, cuando nadie sabe el día ni la hora en que partirá de este mundo, y debemos considerar cada día como si fuera el último. Un día de vida es un día de oportunidad, es un día de conocer más y más
a nuestro Creador y a nuestro Salvador Jesucristo. Vea lo que dice el verso 3, porque cerca está el día de Jehová. El día de Jehová es el día terrible. Es el día cuando el juicio de Dios cae sobre las naciones, y es el día que menciona el profeta Joel, que menciona el profeta Jeremías. Es el día de Jehová que también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro van a mencionar. El apóstol Pablo en la primera y en la segunda carta de Tesalonicenses, y el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro. Entonces vemos que el día de Jehová es un día donde Dios va a juzgar a las naciones, pero también corresponde al día determinado donde Dios emplea su juicio para juzgar a cada una de las naciones en sus diferentes formas y tiempos. Ahora, en este momento, le toca a Egipto. Egipto, que de alguna forma conoció al Señor Jehová, y lo conoció en el Éxodo, cuando Dios se manifestó con gran poder a través de Moisés en las 10 plagas, y la última plaga fue la que da inicio a la Pascua de los judíos, pero también de alguna manera a la liberación de los judíos en la muerte de los primogénitos. Así que, de alguna forma, los egipcios sabían de un Dios, pero ellos no quisieron dejar su idolatría. Y usted puede ver la religión egipcia, o más bien podríamos decir que es los mitos egipcios, porque sus dioses eran dioses sumamente, indescriptibles, en el sentido de que en la humanidad no se podrían dar hombres con cabeza de perro, con cabeza de gato, con cabeza de lagarto, leones con cabeza de hombre, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ellos adoraban a estas imágenes, y de alguna forma Dios también va a castigar la adoración a las imágenes, porque Él dijo: no te harás imagen ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces allí en Éxodo 24 tenemos esta porción de la palabra de Dios que nos indica que las imágenes no son ni para adorar ni para pedirle. A veces cometemos, o algunas personas cometen el error de hablar con imágenes, con fotos, con fotografías de su ser querido, de su papá, de su mamá, de su tío, de su primo, etcétera, etcétera, cuando en realidad eso no es la persona. Es un papel, es un pedazo de cartón inanimado, no tiene vida, no tiene conexión ni siquiera con el ser querido, ya sea que esté allá arriba o que esté en el infierno. No hay ninguna conexión. Pero la gente acostumbra a hablarle a sus muertitos, cuando en realidad los muertos no saben nada, según la palabra de nuestro Dios. Así que a quien podemos sí hablarle es a Dios, a Jesucristo, porque Él nos oye y Él quiere que nosotros hablemos con Él. Así que vemos cómo el juicio viene sobre esta nación idólatra. Y de alguna forma esto nos hace pensar en nuestro país, México, que es un país casi en su mayoría idólatra, porque hablan con imágenes y adoran a imágenes y no adoran al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y usan intermediarios cuando la palabra de Dios
de donde surge su religión, su secta, pero que no la estiman como autoridad total, sino que la utilizan como un trampolín para darle fuerza a su filosofía, que no tiene nada que ver con la palabra de Cristo ni con la palabra de nuestro Señor en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y entonces le dicen a su gente, no lean la Biblia porque van a cometer herejía, se van a confundir, no la van a entender y pueden de alguna forma inventar una religión, cuando en realidad la Biblia dice lo que dice y la Biblia da la comprensión a través del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Así que el verso 3 empieza, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vea que habla en plural, sin embargo apunta a Egipto, y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto. Y parece ser que en aquel momento Egipto pide una alianza o hace una alianza con Etiopía, otra nación africana, para que le mandase hombres para poder combatir a Nabucodonosor que venía. Recuerden que Egipto fue ayuda de Israel, pero también de alguna forma abusó de Israel, y en el momento que tenía que defenderlo, salió huyendo y dejó a los israelitas allí. Y después Dios dice, bueno, espérame tantito que después voy por ti. Fue por Jerusalén porque de alguna forma estaba determinado, estaba profetizado, y ahora va hacia Egipto, y también de alguna manera va a tocar a aquellos que se alían con los idólatras. Por eso habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Y aquí, por esta razón, hablaba en plural: Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a fila de espada. Estos son los aliados de Egipto, y es algo que podemos ver en nuestros tiempos, aliados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la OTAN, ¿verdad? Allí vemos los países aliados, y hay países que no están dentro de la OTAN, y de alguna manera los que no están dentro son enemigos. Así se tratan en esta actualidad. Y podemos ver y podemos entender que de alguna forma también en el futuro se van a dar guerras a través de naciones, que fue lo que sucedió tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Y como en las guerras en la actualidad van a intervenir varias naciones para mediar o para guerrear. Entonces, esto es algo que ya no es nuevo, sino que se viene dando a través de la historia. Verso 6, así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebene, caerá en él a filo de espada, dice Jehová el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las naciones desiertas, y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados sus ayudadores. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que Egipto fue una gran nación. De hecho, fue una potencia mundial en la historia antigua, pero si lo vemos ahora, Egipto, pues sí, es una nación, pero realmente ha perdido su poderío y también de alguna forma, pues su influencia en el mundo, y lo único que queda es la historia y sus viejas pirámides y nada más. Pero no es una ciudad, no es una nación que sea de grandeza, de riqueza, de
milicia que pueda competir con algunas otras naciones como China, India o el mismo Israel. Israel, que es algo muy, muy pequeño comparado con otras naciones, pero habla de la soberbia de Egipto. Egipto se ensoberbeció, él dice, yo soy Dios. Y de alguna forma ellos confiaban en las inundaciones del río Nilo que regaba la tierra y la reverdecía, y decían, nuestro Dios nos ha favorecido, cuando el que riega la tierra es el Dios creador, es el Dios invisible. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia en primer lugar lo dice, y en segundo lugar no hay otro Dios fuera de Dios. Y la gente se ha inventado dioses. Y lo vimos en capítulos anteriores, cómo la gente agarró un pedazo de leño, hizo una figura, dijo, este es mi Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? Allí en la Ciudad de México, en una humedad, en la pared del metro, se ve una figura, y la gente, y ya le pusieron un altar, y ya le llevan velas, y ya se inclinan ante esa persona, y ya le hacen reverencia a un pedazo de pared, algo inanimado, algo que no tiene fuerza ni poder, a no ser que sea satánica. Y mucha gente va en ese camino. Dios nos libre de creer al palo, a la piedra. Por eso el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia nos dice que nuestra mirada debe estar en los cielos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de alguna forma saber que Dios no necesita mostrarse para creer en Él, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque Cristo muestra la gloria de Dios, porque Cristo glorificó al Padre y el Padre glorificó a Cristo y le resucitó, y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Así que es muy importante que comprendamos y entendamos que Dios no es un Dios que necesita unos muñecos o unos trapos o unos títeres para manifestarse, porque Él mismo se manifiesta a través de su creación, a través de su palabra y a través de Jesucristo. Una revelación general y dos especiales, que es Cristo y la palabra de nuestro Dios. Verso 9. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de ¿quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. Recuerde, después de combatir a Jerusalén, Nabucodonosor fue hacia el norte, al Líbano, a combatir a esta ciudad de Tiro, y destruyó la parte de tierra, huyeron hacia el mar, no pudieron, estuvieron asediando la ciudad durante mucho tiempo, no obtuvieron el botín, y entonces bajaron hacia el sur a Egipto, y a eso sí, los conquistaron y llevaron a sus mujeres y sus riquezas a Babilonia, junto con muchos hombres esclavos. Verso 11, él, Nabucodonosor, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra, y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de los malos. Y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. Aquí podemos ver claramente la intervención humana y la intervención divina. La intervención humana, los ejércitos; la intervención divina, sequía. Sí, Dios se manifiesta a través de la destrucción
de la tierra. ¿Por qué? Porque Él en su propósito quiere llamar nuestra atención. De hecho, Egipto, como cualquier otra nación, tenía oportunidad de arrepentirse y de convertirse a Jehová, pero ellos decidieron pelear contra Dios, porque ellos decían que sus dioses les iban a librar. De hecho, en la actualidad hay muchas naciones que todavía pelean en nombre de sus dioses. Es el caso de los islámicos, que pelean en el nombre de Alá, en el nombre de Mahoma, y de alguna forma allí van anteponiendo a su Dios, porque supuestamente peleará sus batallas cuando solo hay un Dios, Jehová el Señor. Ahora, muchos no creen y dicen, sí, tu religión es la verdadera. ¿Y porque tú lo crees? No, porque hay evidencia histórica, porque hay evidencia en la antropología, en la arqueología, hay evidencia en la biología, hay evidencia en muchas circunstancias que nos indican que Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Y qué cree? De allí viene el primer hombre, Adán. Y Jesucristo, el postrer Adán, el perfecto que no cometió pecado como lo hizo el primer Adán. Así que es sumamente importante que le creamos a Dios y que creamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios convierte el corazón, convierte el alma. Así que es muy importante que podamos entender eso y podamos ponernos en manos de Jehová. Y aquí en el verso 2, en la última parte, yo Jehová he hablado, es decir, firmeza en lo que se ha dicho. Verso 13, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra, y en la de Egipto pondré temor. Y es algo curioso, porque la dinastía de los faraones terminó, y ahora no existen los faraones. Ya no hay una monarquía, sino hay, como en la mayoría de las naciones, un primer ministro. Verso 14, asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán y haré juicios en Tebas y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán a cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío, y tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus tierras irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y como dije con anterioridad, era una lucha entre Dios y sus ídolos. Y sus ídolos no pudieron hacer nada en contra del verdadero Dios, de Jehová nuestro Dios. Él que destruye a las potencias como Él construye a las potencias. Y muchas naciones que han clamado a Dios han sido prosperadas, pero cuando se olvidan de Dios, cuando le dan la espalda a Dios, también viene juicio sobre esas naciones. Y lo podemos ver en muchas circunstancias, en el caso de Babilonia, en el caso de los medos, de los persas, en el caso de la Gran Bretaña, en el caso de Estados Unidos y en el caso de muchas naciones que han ido en pos de Dios, y Dios los prospera, pero cuando ellos deciden dar la espalda, entonces Dios también da la espalda. Y la verdad es que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, lo dice también el escritor de Hebreos. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. La manifestación de Dios para que le conozcan, para que se conviertan de sus malos caminos y vayan en pos de Dios. Pero ellos no quisieron y lucharon contra Dios. Verso 20, aconteció en el año 11
en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por la tierra. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque si alguna vez hemos tenido oportunidad de agarrar una espada, pues una espada tiene un peso pues considerable, y a lo mejor uno dice: mira, no está tan pesada. Pero cuando uno empieza a combatir, a lo mejor uno dice: pero después de un tiempo de estar con la espada arriba y golpeando, el brazo se cansa. Es como los boxeadores. Los boxeadores ahí están golpeando, y de repente llega un momento en que los brazos no los puede uno ni levantar, y entonces tiene que usar el cuerpo, y ya no se puede porque no hay fuerza, porque también es una posición donde la sangre no circula bien, y como no se tiene el entrenamiento debido, y como el Señor en este caso les va a quitar la fuerza, se van a cansar inmediatamente. Pero dice lo contrario en Babilonia, verso 24: y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. No la espada de Nabucodonosor, la espada de Dios, es la herramienta de Dios. Y entonces dice: más quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Es esa circunstancia donde se quiere y no se puede, donde uno dice: sí puedo, sí, pero sabe que no puede. Dios disminuye las fuerzas del fuerte y da fuerza al cansado, al que cree en Él. Una de las cosas que tenemos que entender de todo esto es que nuestra vida como nación puede reflejar que le hemos dado la espalda a Dios. Porque la nación de nuestro México y de muchos países han decidido ir en pos de la idolatría y no en pos de un Dios invisible, creador del cielo y de la tierra. Hemos visto cómo la gente vuelve a repetir el mismo pecado de no creerle a Dios, aunque dicen creer en Dios. Y allí es donde encontramos que se sabe de Dios, pero se niega a través de los hechos. Sí creo en Dios, pero vivo en una vida de libertinaje y de idolatría. Sí creo en mi Dios, el cual yo puedo hacer como yo quiera, y le doy y Él me da, y nos llevamos súper bien y no pasa nada. No hay un Dios justo que castiga al malo, que no recibe cohecho y que de alguna manera permanece para siempre en la vida de las naciones idólatras, sino es un Dios manipulable, un Dios títere que puede ser llevado de una parte a otra, lo pasean, lo traen, lo visten, porque no puede caminar y no puede cambiarse. Un Dios que si se cae se rompe, un Dios que no tiene absolutamente poder, y si lo tiene es por el poder del Satanás, el diablo. Así que debemos de alguna manera considerar orar por nuestra nación. Necesitamos orar por nuestro México para que Dios quite la venda y que mucha gente pueda creer en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el Dios invisible, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el cual nos da oportunidad y se manifiesta a través de las circunstancias de la vida. Yo creo que esta pandemia es una circunstancia de oportunidad para predicar la palabra de Dios, pero también para que la gente se convierta y se acerque a Dios, al único Dios, el único Dios que quizás no te sane de la enfermedad,
pero te salve de la condenación eterna. ¿Sabe? A veces nosotros preferimos las cosas superficiales, terrenales y pasajeras. Pero Dios nos quiere dar las cosas que verdaderamente valen la pena, esas que son incorruptibles, que son inquebrantables, que son eternas. Y una de ellas es la vida. La gente prefiere salvar su vida yendo con los brujos, con los chamanes, cuando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo doy mi vida, pero tengo la esperanza de que cuando muera voy a estar en tu presencia. Esa es nuestra gran esperanza y nuestra experiencia en la vida cristiana, y esas son palabras de Jesús, no palabras ni siquiera del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, que tienen gran importancia en la vida cristiana o en la historia de la iglesia, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Él dijo: voy a preparar morada para vosotros. Y si me fuere, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Así que de alguna manera, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, hacemos a un lado la idolatría y lo superficial, la vanidad de este mundo, para seguir al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, el único Dios. Así que, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que abras la puerta de tu corazón y le digas: Señor Jesús, eres mi Salvador, eres el único que puede salvarme. Quizás no puedas resolver mis problemas económicos, mis problemas terrenales, aunque puede. Sin embargo, muchas veces no sucede. A veces no puede no quiere de alguna manera sanarnos, pero quiere salvarnos. Y el salmista, el rey David, decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es que estar con el Señor es lo mejor. Y de alguna manera debemos de darle importancia a las cosas eternas, aquellas que no se quebrantan y que no son temporales. ¿Sabe? En esta vida estamos de paso. Pero vendrá el día que este cuerpo duerma. ¿Y dónde irá tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Si tienes a Cristo en tu corazón, por la palabra de Dios yo te aseguro que irás al cielo. Pero también, si no tienes a Cristo en tu corazón, por la palabra de Dios yo te aseguro que irás al infierno. Así que si tú no quieres ir al infierno, yo te invito a que conviertas tu alma a Jesucristo, que tú conviertas tu alma de las tinieblas a la luz, que dejes el camino de la vanidad y vayas en el camino de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Ora así conmigo, dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Límpiame de todo pecado, me arrepiento de todos y de cada uno de ellos. Perdóname, Señor, sálvame, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, Jesús, creo en tu muerte y en tu resurrección, y en tu nombre. Amén. Así que aquí lo vemos. Pero ahora vamos con los creyentes. Los creyentes que de alguna manera vuelven a Egipto continuamente, porque hemos dicho que Egipto es un símbolo del mundo. Y muchas veces el pecado que practicábamos en el pasado nos llama. Y muchos cristianos, de alguna forma, quieren agradar a Dios, pero quieren agradarse a sí mismos. Quieren divertirse, quieren disfrutar, entre comillas, de la vida, y se alejan y se apartan de la verdad de Dios. Aquí hay una incógnita. En esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan mis mandamientos. Si quebrantamos los mandamientos, entonces quiere decir que no estamos en el camino correcto. Si estamos tomando la vida cristiana a la ligera, pensando en que podemos burlarnos de Dios o que después vamos a pedir perdón, y hasta ese dicho los cristianos lo llegan a decir: mejor es pedir perdón que pedir permiso. ¿Saben? Quizás estás jugando y ni siquiera seas salvo.
Así que ve en tu corazón, examina tu corazón. Y si tú eres creyente y no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, yo te digo, arrepiéntete, porque el Señor también castiga a sus hijos, como el Padre al Hijo, a quien ama. Recuerde que en la cena del Señor dice que muchos enferman y otros duermen, dando referencia a que han muerto por tomar la sangre y el sacrificio de Cristo indignamente. Así que si eres creyente, ora conmigo y dile así: Señor Jesús, perdóname porque no he vivido la vida como tú quieres, la he vivido como yo quiero, pero quiero que deje eso de ser. Yo quiero, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Enséñame, guíame, ayúdame a permanecer en tu palabra, a leerla y escudriñarla y a pedirte ayuda todos los días en oración para fortalecer mi vida y ser como tú deseas y no como yo quiero. Señor, ayúdame, te lo ruego, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio y pues le invitamos, ¿verdad?, que si no se ha suscrito, se suscriba. Y si Dios lo permite, el miércoles estaremos siguiendo con nuestro estudio en la segunda carta a Timoteo y el próximo domingo estaremos hablando del segundo capítulo de Romanos. Pues muchas gracias por su atención y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Hasta luego.